Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Joana María Flores Uribe, ya todos me conocen. Em, Hoy les voy a hablar de lo que es el autoempleo o el emprendimiento. Em, Eso va dirigido para las personas que ya tienen pensado salirse de su empresa o de la empresa en la cual están trabajando actualmente para montar su propio negocio o, por decirlo así, crear su autoempleo, ¿cierto? Si estás pensando en salirte de tu empresa actual para emprender, yo te aconsejo que no lo hagas. No lo hagas por la siguiente razón. Todas aquellas personas que creen que saliéndose de trabajar de la empresa en la que están y en la que tienen un salario fijo, con unas prestaciones sociales, con medio de transporte, con de pronto a veces con comisiones o con pagos adicionales, porque ya están cansados de las empresas y creen que el autoempleo va a ser la solución. Yo sugerir, les voy a hacer la sugerencia de que por favor no lo hagan, no se retiren de sus empresas hasta que hayan montado su propio negocio y hasta que sepan, muy importante esto, hasta que sepan que que su segundo empleo o que su autoempleo ya dio resultados, ¿sí? Resultados positivos. ¿Por qué? Porque muchas veces se retiran de las empresas con la finalidad de ser autoempleados, creyendo que desde el principio van a haber una cantidad de beneficios y de ganancias de las cuales se van a poder beneficiar, o sea, ganancias que van a poder gastar de forma inmediata. Y así no es. Desafortunadamente, en Colombia la competencia es muy grande y no solamente la competencia, sino el solo hecho de manejar un negocio implica una serie de actividades, de ideas y de conceptos que si no los sabes manejar, si no los conoces, puedes caer en pique en solo 2, 3 meses, ¿sí? Entonces te sales de trabajar, colocas todo tu empleo y a los 2 o 3 meses ya estás otra vez buscando otro trabajo. Es peor porque ya estando buscando otro trabajo va a ser más complicado volver a trabajar, volver a emplearse, ¿cierto? Entonces, mm, te sugiero que primero recojas el presupuesto que necesitas para poder ser autoempleado o para poder emprender, empieces tu emprendimiento sin salirte del trabajo y ya cuando sepas que tu emprendimiento tiene resultados positivos, ahí sí te puedes salir. Bueno, vamos a hablar de algunos conceptos que debe tener en cuenta la persona que quiere ser emprendedora. Vamos a dejarlo como emprendedora, pero en realidad al principio somos nuestros propios empleados, ¿sí? Al principio trabajamos para el negocio, más el negocio al principio no trabaja para nosotros. Al ser autoempleado o al querer ser autoempleado, lo primero que se debe tener en cuenta es el tipo de negocio que se va a trabajar. Si vas a trabajar un producto o si vas a trabajar un servicio. Trabajar un producto no es tan complicado porque pues tú le muestras al cliente el producto, le dices sus características, le dices sus beneficios, le compruebas que sí sirve para esos beneficios, le das el precio adecuado y se vende, ¿cierto? Si no se vende, pues entonces hay que estudiar por qué no se vende. Pero siempre va a haber un producto que se mueva más que otro, o hay productos que se mueven constantes y hay otros que se mueven por temporadas. Para muchos vender un producto es mucho más fácil que vender un servicio. Ya eso depende de los gustos y de las necesidades de cada cual. Un servicio, por ejemplo,
ya no vas a tener algo que mostrarle al cliente muchas veces, o bueno, en algunos casos sí, pero sí vas a tener algo que explicarle. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos en un servicio de televisión, si le vas a poder mostrar porque le vas a instalar la televisión y le vas a mostrar que ese servicio finalmente se convierte en un producto de consumo porque el cliente está viendo la televisión todo el tiempo. ¿Sí? Un servicio funerario, igual, se convierte finalmente en un producto porque al final pues a la persona desafortunadamente eh, pues ya la ponen en un ataúd y eso se convierte en un producto porque ya la vas a llevar entonces a un cementerio y etcétera, etcétera. También puede ser una agencia de viajes que puede estar vendiendo los viajes a Aruba, viajes a San Andrés, a Cartagena, a Santa Marta. Al fin se convierte en un producto porque vas a llevar a la persona a un sitio que va a disfrutar, ¿cierto? La diferencia entre los productos y los servicios es que los productos necesitan mucho más de locales y de vitrinas, mientras que el servicio no. El producto se presta más para un local. El servicio se presta más para la web. O sea, si tú vas a buscar las maneras de cómo ofrecerlo, es más fácil ofrecer un producto desde un local y es más fácil ofrecer un servicio desde la web, en mi concepto personal. Sin embargo, se puede hacer al contrario, el producto desde la web y el servicio desde un local. Si vas a hacer el ofrecimiento del producto desde un local, entonces lo que se hace es que se pone, supongamos está en la oficina, yo estoy atendiendo al cliente, yo soy quien está ofreciendo el servicio y detrás de mí hay una publicidad a gran escala. Esa publicidad a gran escala es la que le dice al cliente qué producto le voy a, perdón, qué servicio le voy a ofrecer o cómo se llama el servicio. Mientras que yo estoy acá asesorando a la persona, ¿cierto? En un local lo que vas a hacer es ubicar los productos estratégicamente en una vitrina, sabiéndolos ubicar, dándole más importancia a unos que a otros y teniendo una estantería llena de productos que puedes vender. Obviamente con una caja, pues sí, lo naturalito pues de un almacén comercial. Bueno, después de decidir si es un producto o un servicio, vas a decidir el lugar, en qué lugar lo quieres colocar. Si lo vas a colocar en un barrio, en una vereda, en una ciudad, en un pueblo, en un puesto de transporte, pues enseguida junto al servicio público de transporte, en un río, en una eh, en un parque de diversiones, en una universidad, etcétera, etcétera, ¿cierto? O en el barrio, o en la cuadra, en la mitad de la cuadra, en la esquina de la cuadra, en el parque de la cuadra, ¿sí? Tienes que estudiar muy bien el sitio que vas a elegir para poder colocar ese emprendimiento, porque vas a tener que tener en cuenta qué tipo de personas pasan por ahí, cuántas veces pasan por ahí, en qué horarios pasan, si son personas estudiantes, si son trabajadores, si son ambas cosas, si son pensionados, si son personas indigentes, etcétera, etcétera, porque a todos hay que tenerlos en cuenta. Entonces tienes que estudiar muy bien el tipo de personas que pasan por ahí. Sí, sí pasan por ahí porque hay sitios donde tú pones un negocio y no pasa nadie. Entonces ahí de entrada ya no tienes ninguna ventaja. Mientras que si haces un estudio del público objetivo que pasa por el medio del lugar en el que vas a poner el negocio, pues va a ser mucho más ventajoso. Pues vas a tener muchas más oportunidades. Vas a, además del público objetivo, o bueno, o además de la clase de público objetivo que vas a tener, que vas a atender, vas a darte cuenta también de si el público objetivo que pasa por ahí es el que tú necesitas. ¿Por qué? Porque puede estar, por ejemplo, la clienta que no le gustó el producto por el precio
o que no le gustó el producto porque no tenía tal cosa, o que no le gustó el servicio porque le faltaba algo o porque le parecía muy caro. Entonces hay que tener en cuenta también el tipo de personas que pasan por ahí, su capacidad económica, hay que tener muy en cuenta la capacidad económica de los clientes, porque no me va a servir el cliente que me diga, ay, vecino, me fía, me fía que yo mañana le pago. Y uno dice, bueno, sí, le voy a fiar por hoy para conocer a ver cómo es la persona. Pero entonces viene mañana y me paga y a los 8 días vuelve. Vecina, me vuelve a fiar. Y uno, bueno, listo. Volví y pagó. A la tercera vuelve y paga, entonces ya uno ve que la persona se está convirtiendo, se le está convirtiendo el fiado en una tradición o eh, en algo ya muy consecutivo. Y ese algo ya muy consecutivo nos está diciendo que esa persona realmente no tiene presupuesto para los productos que yo vendo. Entonces ese tipo de personas, esa clase de personas no me sirven para mi negocio. O sea, no es por ser mala gente, ni es por clasificar a las personas, ni nada por el estilo, sino que es porque yo tengo que pensar en mi negocio, en mis ganancias, porque yo también tengo que comer, ¿cierto? Y si yo no tengo que comer porque un cliente no me pagó, pues eso va a ser ya el colmo, porque si yo sabía que ese cliente no me iba a pagar y yo le seguí fiando, pues ya es el problema, viene a ser ya más de uno personal, de no ser capaz de decir a la persona, no te puedo fiar porque es que ya se te volvió costumbre, porque pues definitivamente al final uno como persona tiene que saber cuándo decir sí y cuándo decir no. Una o dos veces, listo. Pero ya cuando se vuelve consecutivo, ya uno sabe que en un momento determinado esa persona no me va a pagar. ¿Sí? Entonces no es, como vuelvo y digo, no es por ser mala gente. Es simplemente porque uno tiene que tener en cuenta las capacidades que uno tiene para manejar el negocio y para que el negocio no vaya a pique. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de la exhibición y la publicidad. Como les decía ahorita, ese es un producto, la exhibición puede ser más que todo en un almacén, porque los productos se prestan más para almacenes, porque en un almacén tienes una vitrina, tú lo vas a organizar, el producto más que más se vende lo vas a poner más a la vista, el producto que menos se vende lo vas a poner aquí ya más atrasito, o lo pones a este lado y el otro a este lado, ¿cierto? Pero siempre buscando que el producto se venda, o si el que menos se vende es el que yo necesito que salga, pues entonces se lo pongo de primeras para que la gente se dé cuenta que está ahí. ¿Cierto? Mientras que con el servicio, como les decía ahorita, el que va a hablar en vez de una vitrina va a ser la misma publicidad a gran escala. Si tú haces publicidad a gran escala, la ventaja que tienes es que sea más visible el nombre completo del servicio y entonces tú sabes que todo entra por los ojos, ¿cierto? Tanto para el producto como para el servicio, todo entra por los ojos. Si tú estás exhibiendo o estás vendiendo en una oficina un servicio, pues entonces el letrero que hay detrás de ti, que le diga a la gente cómo se llama ese servicio o cuál es el servicio que me venden, tiene que estar a gran escala porque entra más fácil mentalmente, entra más fácil por los ojos todo para tomar una decisión que si lo pones en un letrero chiquitico. Bueno, vamos a ver el nombre de los negocios y los registros. Los nombres de los negocios, pues es muy práctico que el nombre de un negocio sea corto, o sea, que no sea muy largo, que el nombre del negocio sea cortico, que sea fácil de recordar. Si es corto es más fácil de recordar que si es largo. Que sea corto, que sea fácil de recordar, que sea repetitivo y que llame la atención, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo decir
uñas Juanita que decir uñas la reina. Entonces, si yo pongo uñas Juanita, me imagino inmediatamente que el almacén de uñas es de Juanita. Mientras que si yo le pongo uñas la reina, yo ya me imagino es que si compro las uñas de Juanita, voy a quedar como una reina. ¿Sí ves? Son dos formas de captar la atención diferentes. Uno es uñas Juanita y el otro es uñas la reina. Uñas Juanita, me imagino que Juanita es la dueña de las uñas. Y uñas la reina es, me imagino que si compro las uñas quedo como una reina. ¿Cierto? No, no es lo mismo. Ahora, de falsas recordaciones que sean corticos. Por ejemplo, mi nombre publicitario es Joyce Fu 78. ¿Por qué? Porque a mí me dicen Joyce, soy de apellido Flores Uribe, entonces Joyce Fu, y nací en el 78. ¿Sí? Para los que de pronto no saben por qué ella siempre se identifica así, es por eso. Acá está mi logo, pues no creo que lo alcancen a ver mucho, pero sí. Bueno, el nombre y la publicidad generalmente depende, la publicidad más que todo depende de en qué lugar la vas a ubicar. Si la vas a ubicar en el frente de tu negocio, pues obviamente te aconsejo una valla de 2 metros por 50 o por 100. O te aconsejo un pasacalles, o te aconsejo un pendón, o te aconsejo una tijereta. La tijereta es como un triangulito así. Entonces acá hay publicidad y aquí también hay publicidad. Es un triangulito de madera. Y entonces él se cierra cuando lo vas a entrar y se vuelve a abrir. Y eso lo usan mucho en los restaurantes. Bueno, la publicidad generalmente ha cambiado mucho. Actualmente también se hace publicidad por la web. La diferencia en realidad es el gusto de la persona. Hay personas a las que todavía nos gusta la publicidad la antigua, con tarjeticas de presentación personal, con cualquier souvenir, mientras que hay otras personas que les gusta la publicidad por la web. Ambas son para pagar, o sea, se paga tanto, o sea, si tú vas a poner un aviso en la web, obviamente tienes que pagar a la red social que le vas a vender, que le vas a poner el aviso. Y si vas a hacer la publicidad física, pues obviamente también. ¿Qué pasa con la publicidad física? Que hay algunas piezas publicitarias que ya no se usan. Por ejemplo, la pieza publicitaria del volante, los volantes ya prácticamente están, todavía se usan, pero ya están como cayendo, ya está cayendo su auge porque tú puedes hacer el mismo diseño que haces para un pendón, lo puedes hacer para la web. Le pagas a la red social y entonces ese pendón, ese aviso o esa pieza publicitaria que ibas a hacer físicamente ya rota por toda la web, ¿cierto? Entonces vamos a ver también que supongamos las tarjetas personales, esas sí se usan o sí se deberían utilizar. Pero ¿qué pasa? Que a la gente le da pereza llegar y darle una tarjetica. Por ejemplo, yo soy una que cuando conozco a una persona nueva, le doy una tarjetica a la persona. ¿Para qué? Para que sepa mi nombre y lo que hago. ¿Por qué? Porque eso me favorece. Pero muchas personas mandan a hacer las tarjetas y sin embargo no las reparten. O si las reparten, se las reparten a personas que las van a votar, como lo que pasa con los volantes. Los volantes generalmente, si tú no sabes a quién le vas a dar el volante va a terminar en la basura. Pero si tú ya conoces a la persona o si ya distingues más o menos a qué persona le interesa y a qué persona no, entonces ya vas a saber a quién sí le puedes dar un volante. Por ejemplo, si yo tengo un restaurante y tengo una clienta que viene mucho acá, a esa persona sí le puedo dar el volante porque yo sé que a esa persona le interesan mis productos. Pero si yo le voy a dar el volante a una persona que simplemente pasó por ahí,
Yo no sé ni cuántas veces va a pasar por ahí, una, dos, nunca. Entonces, es la forma como se utilice, más no el que la publicidad no funcione, no, la publicidad sí funciona. Lo que pasa es que las personas que mandan a hacer la publicidad no la saben utilizar. Bueno, el nombre, por ejemplo, del negocio. Después de un año de que tú ya sabes que tu negocio está funcionando, Cámara y Comercio te va a decir, bueno, tú ya tienes un negocio desde hace un año, yo necesito que vengas y lo registres acá para que me pagues impuestos. ¿Sí? Me vas a pagar impuestos por ese nombre y me vas a pagar impuestos por la publicidad que tengas afuera. Porque Cámara y Comercio lo que hace es venir y mirar, bueno, tienes uno, dos, tres avisos y tu nombre es este y este y este, yo te voy a cobrar tanto por esos avisos y por ese nombre, ¿cierto? Listo. El nombre del negocio. Bueno, recordemos que también se debe registrar no solamente en Cámara de Comercio, sino en la DIAN y si es internacional, en aduanas internacionales. Los inventarios, la contabilidad es fundamental. Tienes que tener en cuenta muy en cuenta el inventario, con cuánto iniciaste, cuánto has vendido, con cuánto tienes en el momento, porque si tú no haces un buen inventario o no haces una buena contabilidad, sobre todo la contabilidad, es que ambos son súper importantes. Entonces te vas a perder, ya no vas a saber cuánto ganaste, ya no vas a saber si tu ganancia fue de 500 o si fue de 5.000 o si fue de 500.000. Y entonces, si tú no haces el inventario, por allá va otra persona, te va a sacar un producto y tú en cuenta te vas a dar y entonces vas a decir, ¿y este producto qué pasó? ¿Dónde está? ¿Quién se lo llevó? Si no sabes quién lo tiene, graves. O sea, el inventario, el manejo del inventario básico y el manejo de la contabilidad básica son fundamentales. No tienes que ser un experto, es pura intuición común. O sea, si yo tengo un inventario de 100 millones de pesos y mis ventas fueron de 150 millones, pero resulta que son 50 millones de ganancia y 100 de todo el inventario que vendí. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo esos 50 de ganancia sacar una parte para los gastos y para lo que yo necesite y reinvertir una parte de esa ganancia más lo que vale todo el inventario. O sea, si es 100, sacaste 100, ganaste 150, en realidad tus ganancias no son de 150. Tus ganancias en realidad pueden ser, por ejemplo, de 25. Entonces son 100 que puedes reinvertir y 25 que le puedes adicionar a ese inventario para que genere todavía más. Y los otros 25 pues ya se quedarían para los gastos y las ganancias tuyas, ¿cierto? Bueno, hay que tener también en cuenta que dependiendo del negocio, con el tiempo vas a necesitar empleados, ¿sí? Ya sea que tú seas pues al principio nosotros mismos somos autoempleados. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que pusimos el presupuesto, nosotros somos los que manejamos el negocio, nosotros somos los que debemos a conocer el negocio, nosotros somos los que atendemos en un horario definido, sea mañana, tarde o noche, o sea todo el día completo. Nosotros somos los que identificamos a los clientes, los que asesoramos y vendemos a los clientes, los que hacemos los pedidos, los que sacamos las pérdidas y las ganancias, los que hacemos la contabilidad. Mejor dicho, somos unos toderos cuando nos dedicamos a eso. Y por tal debe salir todo bien, porque si tú le estás poniendo todo el empeño y quieres que todo tu negocio salga bien, entonces tienes que hacer el esfuerzo más grande que puedas para que todo salga bien. También, ¿qué pasa? Que somos autoempleados porque estamos trabajando, pero todavía no estamos recibiendo ganancias. ¿Por qué? Todavía no estamos recibiendo sueldo. ¿Por qué? Porque apenas el negocio está empezando, apenas la gente se está enterando de qué negocio tienes, apenas la gente está viniendo a mirar, por curiosidad simplemente la gente empieza, y aquí qué venden, y cuánto vale, y cómo se llama eso, y eso para qué sirve, y eso, ¿cierto?
Entonces hay que aprovechar esa curiosidad de la gente para darle la información que se necesita para que ellos puedan volver. Y para que además de eso, como se dice en publicidad, se cree un voz a voz. El voz a voz es la mejor publicidad que puede haber en un negocio. Que un cliente le diga a otro cliente, mira, en tal parte están vendiendo eso, es el mejor negocio que hay cuando se hace positivamente. Ojo, que también hay que tener en cuenta el voz a voz negativo. La persona que dice, me atendieron mal, me vendieron un producto muy caro, este producto no me sirvió, es cierto. Cuando el cliente le hace un voz a voz a un almacén o a un lugar o a un sitio o a un producto o a un servicio de forma negativa, ese voz a voz también es muy importante cambiar ese negativismo por uno positivo porque es el que finalmente me va a ayudar a vender. Bueno, los pagos, como te decía, somos autoempleados. Al ser autoempleados, si tú no empezaste con un buen presupuesto, pues entonces tus ganancias al principio no van a ser muy altas. Y al no ser muy altas tus ganancias, eres eso, un autoempleado sin empleo. Porque no puedes sacar tus ganancias hasta que tus ganancias produzcan más ganancias y más ganancias y más ganancias y hasta que sepas que de esas ganancias puedes sacar un sueldo. Ya si tú empezaste con 100 millones, pues de pronto puedes sacar el sueldo desde el principio. Pero si tú eres de los que como yo nos ha tocado empezar con 20, 30 mil pesos, con 100 mil, con 1 millón, entonces todavía no puedes generar ganancias para ti mismo, sino que tienes que tener en cuenta que hay gastos fijos, que hay costos. Gastos fijos como cuáles, como el arriendo, los servicios, la administración, los impuestos de la DIAN, los impuestos de Cámara y Comercio, los, las, las averías o, o si es un producto comestible, el saneamiento, que las averías y el saneamiento pues en realidad son pérdidas, porque si tú dejas un producto que se venció y ya no lo puedes vender, pues eso viene a ser una pérdida. Una ganancia es cuando tú vendiste un producto, generó un porcentaje y después de ese porcentaje pues ya fuiste sacando más, ¿cómo se dice? Más ganancias. O sea, tú inviertes, vuelves, hasta que tus ganancias te permitan sacar un sueldo real, ¿sí? Así es como se trabaja. De resto, si no tienes eso, es mejor que no lo hagas, no lo intentes, continúa con tu empresa, porque mal o bien te están dando un empleo, una oportunidad de trabajar, una oportunidad de salir adelante, una oportunidad de ganarte un sueldo diario, una oportunidad de tener un servicio de salud, unas prestaciones sociales, si es que las tienes, porque también hay muchas empresas que no hacen eso. Entonces, analiza bien antes de retirarte de la empresa si lo que realmente va a solucionar tu problema es retirarte para ser autoempleado o si prefieres seguir en la empresa, ser autoempleado y hacer las dos consecutivamente hasta que o sea, hasta que tu mano derecha, o sea, tu autoempleo, supere lo que haces en tu empleo. Si no es así, no te salgas, quédate trabajando, aprende cosas nuevas. Habla con tu jefe, dile qué te gusta, qué no te gusta, pero no te salgas, porque conseguir un empleo actualmente es muy complicado, sea donde sea. Entonces, cuando somos autoempleados, como yo, por ejemplo, que ya he pasado por muchas empresas y yo ya he tratado muchas veces también de hacer mi propio negocio, pero pues hacer un negocio en Colombia tampoco es que sea muy fácil porque en realidad tú no haces un negocio solo o sola.
en realidad para que un negocio sea negocio, primero tienes que tener tu esfuerzo, el apoyo de tus familiares y amigos, apoyo de tus familiares y amigos y el apoyo de la comunidad como tal. Si no tienes esas tres cosas, si no tienes tu esfuerzo, el esfuerzo de tus familiares y amigos y el apoyo de la comunidad, entonces tu negocio no funciona. No funciona, te voy a decir por qué. Tú te estás esforzando y estás quedándote sin un salario, acumulando deudas por un negocio que no está funcionando y te estás arriesgando demasiado. Segundo, si tus amigos y tu familia no te apoyan, entonces mucho menos lo va a hacer la sociedad, porque si tus amigos y tu familia, que son los que te conocen, no te apoyan, si tienes de esos amigos que dicen, ay, regálame esto porque es que somos amigos, o fíjame esto porque es que somos amigos, ese amigo no te sirve para tu negocio porque ese amigo está beneficiándose de tu negocio, pero no te está dando reiterativo lo que tú necesitas. O ese familiar que dice, ay, yo me llevo esto porque esto me sirve a mí y tú no lo has vendido y no sé qué, ese familiar no sirve, porque ese familiar para el negocio está creando pérdidas. O sea, todas las personas que creen pérdidas en un negocio no sirven en el negocio. Y si tu familia y tus amigos no te apoyan, la comunidad mucho menos que te va a apoyar. O de pronto sí pueden haber unos cuantos que te apoyen, pero tú necesitas es que todo en tu negocio sea positivo, todo, para que el negocio sea más rápido, para que funcione mejor, para que haya más ganancias. Y pues ya depende de todo el empeño que le pongas. Eh, como te digo, yo sigo acá. Mi nombre es Joana María Flores Uribe, yo soy 78. Me encuentras en las redes sociales, sí, como Joyfu78, y espero que este videito les haya servido para tomar una decisión. Antes de salirse de su empresa, analice todo esto que les estoy diciendo y póngase las pilas a trabajar en su emprendimiento si realmente lo quiere, pero si no, si duda, si tiene duda, si no lo quiere, si solamente es como un escape porque no quieres seguir en la empresa en la que estás, pues entonces más bien decides si vas a cambiar de empresa o si realmente quieres hacer un emprendimiento, porque no es fácil, no es fácil. Tener un emprendimiento no es fácil. Si vas a empezar un emprendimiento con crédito, como te digo, un emprendimiento con un crédito en un banco, es muy complicado iniciar con un crédito en un banco porque si te atrasas el crédito, el banco, la cooperativa que te va a prestar, te va a estar llamando constantemente. A ellos no les importa si tu negocio prosperó o no prosperó. A ellos lo único que les interesa es que tú les pagues. Al principio dicen, sí, te vamos a prestar, somos tus aliados, te vamos a apoyar, te vamos a dar 2 millones 3 millones de pesos a tanto por ciento, pero lo que no te dicen es que ese tanto por ciento no es realmente eso, sino que no supongamos que no es el 2%, sino que es el 20%. No te dicen que si te atrasas en unas cuotas, entonces van a estar todo el tiempo llame, 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 llame. No te dicen que si el negocio no funciona, te van a seguir llame, 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 llame. Entonces, tener un negocio con plata prestada de un banco o de una cooperativa desde el principio no te lo recomiendo. Te recomiendo más bien poner algo con el presupuesto que tú tienes de tu trabajo o de un familiar, pero no de un banco ni de una cooperativa. Por experiencia propia, ya sé que no es que no quiera pagar, a mí me prestaron 3 millones, no, perdón, me prestaron 2 millones 800, pagué 3 millones 600 y me quedaron de cuotas por pagar. En este momento me están cobrando casi que la deuda completa, sabiendo que pagué 3 millones 600.
Entonces no es justo, no es justo porque ese negocio no dio resultados, se puso en un lugar en el que desafortunadamente pensamos que iba a prosperar y no prosperó. No fue un buen lugar para poner el negocio, ni tampoco la época, porque era época de pandemia. Entonces, no se justifica que tú hayas puesto o que yo haya puesto el esfuerzo, el empeño, el trabajo, el tiempo y todo lo demás para que una cooperativa hoy en día me esté cobrando casi que la deuda completa, cuando en realidad yo ya estaba terminando de pagar. Entonces no lo hagas, no prestes. Si vas a prestar plata para un negocio, préstala después de 2 o después de 3 años, cuando ya sepas que tu negocio sí va a dar para pagar las cuotas del préstamo en caso de que te atrases. Cosa que sí, pues no, si tu negocio da, no te debes atrasar. Pero si vas a hacerlo desde el principio, no te lo aconsejo tampoco. Entonces no te aconsejo ni que te salgas de la empresa en que trabajas, ni que hagas un préstamo para montar un negocio, porque si te atrasas, te van a dar en la cabeza. Ok, ahora que sí, ya por fin traté de hacer mi videito un poquito más corto. Publicidad, muchachos, recuerden, la publicidad es muy importante. Les voy a mostrar, sumamente importante para que te identifiquen lo que haces, el servicio que haces y cómo lo haces. Y por fin logré hacer un video un poquito más corto porque estoy acostumbrada a hacer mis videos un poco más largos y pues algunos gustan o sea, el tiempo en el video muchas veces gusta y muchas veces no. Bye bye, los dejo, chao.